Bienvenidos a la clase todos. Bueno, bienvenidos. Empezamos la grabación de esta clase con el permiso de todos nuestros hermanos y comenzará Milton con la breve exposición sobre ser otros Jesús, la formación de Jesús en nosotros. Milton comienza Bueno, entonces. bueno, gracias. Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con las exposiciones sobre la vida del cristiano, continúa la vida santa de Jesús. Muy bien, tenemos una imagen donde podemos ver reflejado esa espiritualidad cristocéntrica, donde vemos que Jesús es la cabeza y todos y cada uno de nosotros que conformamos la iglesia o el pueblo santo de Jesús, vamos a formar el cuerpo de Jesús y cada uno de sus miembros. Vemos el Espíritu Santo, que es el que anima a la iglesia, que es el que anima nuestra propia vida. Y me llamó mucho la atención y me gustó mucho ver en esta imagen también el corazón reflejado y que está sostenido por todos los hermanos. Y es ahí donde nosotros decimos y aprendemos tan enriquecidamente de San Juan Eude, donde él nos muestra y nos dice que el corazón de Jesús y de María son uno solo y nosotros formamos parte de ese corazón, y ese corazón de Jesús o de la iglesia que somos todos está siendo sostenido por cada uno de nosotros que somos parte de ese cuerpo. En esa espiritualidad cristocéntrica vamos a encontrar a Dios Padre quien por amor y por misericordia decide enviar a su Hijo o encarnarse, que es lo que estamos viendo y aprendiendo en este tema tan maravilloso, encarnarse en el vientre de María Santísima, una sierva humilde y sencilla. Y ese Hijo Jesús, quien es el modelo, llamémoslo así, el prototipo para que nosotros como cristianos podamos encarnar su vida también y podamos ser otros Jesús en la tierra, nos deja el Espíritu Santo como ese ánimo, como esa compañero, esa alegría que siempre nos va en todo momento a motivar y nos va a dar la fuerza que necesitamos. Y todos nosotros juntos, movidos por el Espíritu Santo, conformamos la iglesia que somos cada uno de nosotros y que en conjunto movemos ese cuerpo místico de Jesucristo, que como lo veíamos ejemplificado en la imagen, somos uno con Jesús y tenemos que dejarnos guiar por su espíritu. Permítanme que no pasa la diapositiva. Ahí. Muy bien, ahora vemos en el otro subtema, el cristiano, otro Jesús en la tierra. Jesús, y vemos a Jesús como ese modelo, como ese prototipo, ese Jesús que se encarnó en la Virgen, ese Jesús que creció no solo en estatura, sino en sabiduría, que creció en espiritualidad, que predicó la palabra, que sanó enfermos, que liberó a los oprimidos, que hizo infinidad de milagros en la tierra. Tiene llamémoslo así, dos tipos o dos formas de vida. Tenemos la vida carnal, la cual se engendró en el vientre de María Santísima, como vemos ahí en la imagen, cuando Jesús decide ser uno como nosotros, venir al mundo y experimentar el dolor y experimentar, entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Y tenemos en la otra parte el ser, la vida mística de Jesucristo, que es el ser la iglesia, como cada uno de nosotros la conformamos. Y tenemos esa cita bíblica que encontramos en Vida y Reino, que está muy bien citada por San Juan Eudes, Gálatas 2:20, la cual nos dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y para ser nosotros otros Jesús en la tierra, debemos de encarnar la vida de Jesús. Ya no vivir nosotros mismos, ya no ser nosotros con todo lo que el mundo nos ofrece, con todo lo que en la sociedad encontramos y que muchas veces, más en su mayoría, nos alejan de Jesús, nos alejan de Dios, nos alejan del amor verdadero que es Jesús, y nosotros debemos de entregarnos a Él para que sea Él quien viva en nosotros y nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y todo lo que se haga en nuestra vida sea dirigido por el Espíritu Santo, que es el que nos motiva y el que nos mueve, como decíamos anteriormente, para poder ser otros Jesús en la tierra. La forma de Jesús en mí. Y tenemos, y he querido resaltar estas cuatro secciones o virtudes, no virtudes, sino secciones de las cuales vamos a aprender de Jesús, de las cuales debemos de tomar de Jesús, sus sentimientos, sus inclinaciones, sus acciones, sus virtudes, para que nosotros podamos encarnar realmente a Jesús y poder ser nosotros, otro Jesús en la tierra. Formar a Jesús en nosotros es
es imitar o seguir o tratar de seguir sus sentimientos, sus inclinaciones, sus acciones y cada una de sus virtudes. Me llamó mucho la atención esta frase de San Juan Eudes que dice: Señor Jesús, quiero que reines dentro de mí, reina y domina a pesar de mi rechazo. Diariamente nosotros, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, rezamos a Jesús con nuestras acciones, con nuestras palabras y con un sinfín de cosas que muchas veces no nos damos ni cuenta cuando estamos rechazando a Jesús, y Él está abierto con amor y con misericordia a cada momento del día y de la vida para nosotros, y nosotros le rechazamos. Y San Juan Eudes hace esa oración de entrega a Jesús para que pueda ser Jesús en él. Y muy bonito poderla reflexionar ahora para poder también nosotros tomar esa parte de formar a Jesús en nosotros, entregándonos a Él a pesar de nuestras fallas. ¿Cómo formar a Jesús en nosotros? Y tenemos 4 formas que nos va a dar San Juan Eudes a través del libro Vida y Reino, de las cuales nosotros podemos formar a Jesús en nuestro interior o en nuestro corazón. Y tenemos la primera de ellas, que es viéndolo en todas las cosas. Y para esto voy a volver nuevamente a la espiritualidad cristocéntrica, formando a Jesús en el centro, que Él sea el centro de nuestra vida, de mi vida, y todo lo demás gire a su alrededor. En esto vamos a encontrar que todas esas cosas donde vamos a ver a Jesús es en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra enfermedad, en nuestras dificultades, en la escasez económica, en todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que es nuestra vida cotidiana, se vuelva un entorno de Jesús y nosotros poder descubrir el rostro de Jesús en cada una de las facetas o etapas de nuestra vida. Ver las etapas o misterios de Jesús en nuestra vida y acoplarlo y decir, bueno, gloria a Dios por mi enfermedad, gloria a Dios por mi trabajo, bendigo y alabo y glorifico al Señor por lo que ahora estoy viviendo o estoy pasando, y ver a Jesús en cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor. Tenemos también como segundo de ellos, consagrándole todos nuestros afectos, consagrarle nuestro corazón y consagrarle todo lo que sale de nuestro corazón, porque el corazón del ser humano puede sentir muy cosas, llamémoslo así, inspiradas por Dios, pero también puede sentir cosas que vengan de la parte negativa. Por eso debemos de consagrarle el corazón al Señor para que de Él vengan todos nuestros afectos. Y tenemos como también tercer punto, viviendo un kenosis o un vaciamiento o un desprendimiento. Y en el mismo Vida y Reino vamos a encontrar dentro de los fundamentos de la vida cristiana el desprendimiento. Y hay muchas formas de cómo desprendernos del mundo, de nosotros mismos, desprendernos incluso de Dios mismo. Entonces tenemos que vaciarnos, vivir un kenosis, darnos cuenta, reconocernos nosotros mismos qué es lo que está sucio para que pueda ser vaciado, limpiado, liberado, para luego tener un llenamiento de Jesús en nuestro corazón, y ahí lo vamos a unir o a enlazar con el consagrarle nuestro corazón. Y el último, que sería pidiéndole la intercesión a la Virgen María y a los santos. Nosotros, nos va a decir San Juan Eudes en Vida y Reino, nuestra oración a veces se vuelve muy limitada y nuestra fe también a veces es demasiado pequeña, pero tenemos mediadores, intercesores, y tenemos esas almas santas, como podemos llamarlo, a la Virgen María primeramente, y tenemos a cada uno de los santos quienes pueden ayudarnos a través de sus oraciones, y nosotros pedimos a ellos su intercesión, y sus oraciones son sumamente especiales y escuchadas por Jesús. Así es que es una de las formas en las cuales podemos nosotros llegar a crear o a formar a Jesús en nosotros, pidiendo a la Virgen María y a los santos su mediación, su intercesión. Gracias. Muy bien, Milton. Te felicito también. Tu exposición revela ciertamente todo el contenido que está dentro de Vida y Reino de Jesús en las Almas Cristianas. Tiene una buena oratoria. Expresa muy bien lo que Juan Eudes quiso dar a entender con esa enseñanza de la formación de Jesús en nosotros, de ser otro Cristo. Resalto también la imagen que colocaron, me parece muy diciente y digo que muy audista. Bueno, hablemos, muy eclesial, no solamente audista, ya hablemos de eclesial. ¿Por qué lo digo? Porque Juan Eudes, como decía Milton, habla del gran corazón. Enciendan esas cámaras, háganme el favor. Habla del gran corazón. ¿Y qué es el gran corazón para Juan Eudes?
¿Qué es el gran corazón para Juan Eudes? Es precisamente la iglesia. El gran corazón es la iglesia, el gran corazón es el corazón de Jesús, el corazón de María, el corazón de los sacerdotes, el corazón de los laicos, el corazón de las religiosas, el corazón de todo el pueblo de Dios unido en uno solo. Y esa imagen nos está revelando eso. Y Juan Eudes va a decir, citando a Pablo, que el Espíritu Santo anima la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? A ver, todos imagino que saben. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Nosotros. Jesús. ¿Cómo que nosotros? Ah, Jesús. Nosotros somos los mismos. Casi les jalo las orejas como que nosotros. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros de este cuerpo. Nosotros somos los miembros. Cada uno cumplimos una función dentro de la iglesia. Entonces, me parece genial esto que colocaste. También resalto la estructura que le diste. Sin embargo, solamente agregaría que Juan Eudes ciertamente habla de una espiritualidad cristocéntrica, pero que avanza mucho más allá. Sería una... Deme un momento. Bueno, entonces estamos hablando de que Juan Eudes nos va a hablar de una espiritualidad cristocéntrica, pero va a decir que no va a ser solamente cristocéntrica. En Juan Eudes se va a revelar 3 realidades. A ver, vayan anotando, ¿no? Estamos en clase. Patrogenética, así como lo escuchan, patrogenética. ¿Dónde lleva el acento, Ana? Milton. En la E. En la E. Muy bien, madre. Patrogenética, es decir, que todo deriva del padre. Cuando usted escucha en patrogenético, es que todo deriva del padre. ¿No tienen cuaderno al lado, Milton? Bienvenido a la clase. Sí, tengo un cuaderno, pero no tengo lapicero. Entonces, pues sí, ahí un para Felipe le daron un lapicero. La espiritualidad es patrogenética, cristocéntrica, es decir, que Cristo es el centro, y neumatocéntrica también. ¿Y qué? Neumatocéntrica. Neuma, primero va una P y ahí se escribe neuma. No entiendo. Ya les digo cómo. No me, esperen un momentito, ya les voy a mostrar. ¿Cómo es que? Contenido, parte de la pantalla. Básico. Acá está. Denme un momentito. Voy a escribirlo acá. ¿Ven? ¿Ven esto? Sí. Sí. Voy a escribir. Neuma. Neumato. Ah, P. Ya. Ustedes dirán, ¿por qué se escribe así? Y lo que P. pasa. Neumatocéntrica. Exacto. Ustedes dirán, ¿por qué se escribe de esa manera? Y el No. hecho es que neuma es una palabra griega, neuma, que significa espíritu. Céntrica.
Ahora sí. Neumatocéntrica. ¿Y qué nos- Neumatocéntrica. Exacto. ¿Ya notaron todos? Sí, señor. Bueno, voy a dejar de transmitir entonces. Entonces, patrogenética, cristocéntrica y neumatocéntrica también. ¿Qué significa patrogenético? Patros, que viene también del griego padre, padre va a significar que todo deriva del padre, ¿no? Todo va a derivar del padre. Cristocéntrica, La Cristo Virgen. es el centro. Neumatocéntrica, neuma es la palabra espíritu en griego. Ujú. Cuando se escuchan el neuma de Dios o el neuma, es espíritu. Entonces, cuando hablamos de neumatocéntrico, estamos hablando de que Espíritu Santo, que es el centro. Ustedes se dan cuenta que más bien Juan Eudes no hablemos de una escritura solamente céntrico en algunas, sino un hombre trinitario. Juan Eudes es un hombre ¿qué? Trinitario, totalmente. Trinitario. Trinitario. Entonces, por eso es patrogenético, cristocéntrico y neumatocéntrico. Él se entrega al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y eso es lo bonito en Juan Eudes, que no solamente se está enfocando en una sola persona, la Trinidad, sino que se enfoca en las tres. Algunos santos se enfocan solamente en uno, o en dos, o habla uno más del otro. Él no, los tres. Entonces, para que lo tengas en cuenta, Milton, quiero que presentes las diapositivas, pero quiero que presentes donde tienes los circulitos donde dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, Iglesia. Bueno, hablando de eso, Milton, entonces ahí tendrías que reformular donde está la estructura de los círculos. ¿Ya sabes por qué? ¿O alguno de ustedes sabe por qué? O sea, acá estamos aprendiendo. El hecho de decir las cosas no significa que yo le esté echando encima a Milton las cosas. ¿Cómo preguntaste? Pregunto es, porque ustedes qué opinan del circulito, los circulitos que tiene Milton ahí en ese orden? ¿Habría que modificar o no habría que modificar? ¿Está bien? ¿O qué opinan ustedes? El padre tiene que ir arriba. Sí. En orden. En medio simbólico, tendríamos padre. que estar nosotros. La iglesia en el centro. La iglesia en el medio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia en el centro. Santo. Digo yo. Nosotros en medio. Voy a volverles a decirles. Padre. ¿Qué es patrogenético? A ver, El Padre. ¿pero qué es? ¿Qué es? Yo dije un significado. Jesús. Que nacemos del Padre al Vuelvo a decirlo. centro. Vuelvo a decirlo. Todo proviene del padre. Todo deriva del Padre, exacto. Todo deriva del Padre. Entonces, si vamos a hablar de que viene Jesús, del Espíritu Santo y Jesús, tenemos que automáticamente colocarlos en el orden de que deriva del Padre. Ajá, sí. Padre, Hijo y Eso se va a Espíritu llamar dentro de la teología la economía de la Santísima Trinidad. Y la economía no es que el Padre, es que la Trinidad necesite plata. Econos viene de casa y viene precisamente de cómo cada una de las personas de la Trinidad se sitúan en una misión. No se reduce a esa misión, pero sí tiene una misión. Por eso, del Padre deriva todo. Para Juan Eudes, el Padre es el origen del sacerdocio de Jesús. Es distinto. El Padre es el origen de todo. Por eso hablamos del patrogenético. Va seguido Jesucristo. Porque dice Juan Eudes que brota de mi corazón, citando el Salmo 45:2. ¿Qué dice brota de mi corazón? ¿Qué? Una palabra. Una palabra, cualquier palabra. Una palabra. Y yo les dije estos 8 días. ¿Cómo así? Les voy a regalar un librito. Brota una palabra buena, dirá Juan Eudes. Y esa palabra buena, ¿quién? Estamos hablando del verbo encarnar y ustedes me salen del tema. Esa palabra buena, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Cómo que el Espíritu Santo? Jesús. ¿Sí ven? Hay que distinguir cada una de las personas de la Trinidad.
Porque a Jesús le decimos Padre muchas veces y está mal. Jesús no es Padre, Jesús es nuestro hermano. Y es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es la palabra buena. Dice Juan Eudes que del corazón del Padre brotó esa palabra, y esa palabra es Jesús. El Padre es el origen de la persona de Jesús. Pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que el Verbo era Dios y estaba con Dios desde los inicios de la creación del mundo. Entonces sería Padre, Hijo, y va a decir Juan Eudes también que el corazón del Padre y el Hijo, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Quién es? Les voy a... Me van a sacar el mal genio. Si yo hace ya les dije eso. Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué creen que el corazón del Padre? Estoy hablando que el corazón del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. ¿Por quién cree que es corazón? ¿Por qué es corazón? Porque es el amor entre el Padre y el Hijo. Muy bien. Es el amor. Entonces, la tercera forma de estar ahí en el círculo sería el Espíritu Santo. Y ya por último, la iglesia, porque la iglesia nace del corazón de Cristo. Pero el corazón de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y Jesús es el corazón del Padre, es decir, la iglesia nace de la Trinidad. Hablemos de que la iglesia gira en torno a la Trinidad. Entonces, Milton, ahí tienes que corregir un poquito. O sea, no, acá no te cogí como de burla o de chanza solamente como para dejarte quedar mal, sino que eso nos está ayudando a todos a entender. Jesús es Padre, Jesucristo es nuestro hermano y el Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Espíritu. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que a veces decimos, ay, mi Padre Celestial Jesús. Mi Padre Celestial Jesús. No, Jesús no es el Padre Celestial. Jesús es el hermano y es nuestro hermano. Y Jesús es el Salvador del mundo. El Espíritu Santo es el santificador, es el Paráclito, el enviado, el Consolador, el abogado. Pero todos, o sea, es un solo Dios en tres personas distintas. Más bien para mí, Milton, yo te recomendaría que fuera al revés. Que la Trinidad estuviera en el centro y la iglesia estuviera alrededor. La iglesia gira en torno a la Trinidad. ¿Listo? Qué bonito. O sea, sigue con la siguiente diapositiva porque estoy dando clase a la vez. Yo les dije que me demoraba un poquito más. El padre Álvaro, en las clases que le dio a usted de vida y reino, les aclaró algo sobre Gálatas 2:20. Yo quiero que vayamos a Gálatas 2:20. Todos con su Biblia en mano. A ver. Palabra de Dios en mano. Vamos a leer de diferentes traducciones a ver cuál se asemeja más o cuál está bien. A ver, Amparo Felipe, quiero que tú leas Gálatas 2:20. Todos van a listar Gálatas 2:20. A ver, Amparo Y ya Felipe. no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Amparito. Ana Díaz. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Ahora en mi vida terrena vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. A ver, Milton Andaverde. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios.
A ver, Lady Joana. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mayoría la tienen así, ¿cierto? Voten esa traducción, diría el padre Álvaro. Alejito, Señora, dígame, Galatas, ¿es 4 o 2? 2:20, 2:20, 20. 2:20. Entonces diría el padre Álvaro, voten esa traducción. ¿Por qué? Porque ahí comienza a decir, ya no vivo yo. Resulta y pasa que la verdadera traducción dice, vivo, pero no yo. Porque acá suena como si Cristo nos quitara a nosotros nuestro ser, nuestra esencia, ¿cierto? Ya no vivo yo. Al contrario, Pablo va a decir, vivo, sí, o sea, yo existo, vivo, pero no yo. Es Cristo quien vive en mí. Mire, cambia todo. ¿Cambia o no cambia todo? Porque que yo diga, ya no vivo yo, por supuesto que usted está viviendo. Precisamente Cristo quiere vivir en su vida. Y el contrario es decir, ya no vivo yo, a decir vivo, pero no yo. Como decir, ya no vive Alejandro, es Cristo. Ustedes van a decir, ¿cómo así? Entonces, ¿usted quién es? O sea, el que habla solamente va a ser como la parte divina, no. Vivo, pero no yo. Es Cristo quien vive en mí. Cambia todo. Quiero que ustedes comiencen a vivir las clases de ahora en adelante. ¿Yo cómo hago? Yo tengo una mente también de gallina. No tengo cerebro casi para guardar todo, pero yo trato como guardarme lo más importante. Yo digo, ay, esto siempre lo dijo el padre, yo me lo grabo, me lo grabo, me lo grabo. Siempre. Y me trato de tener una memoria fotográfica. ¿Cómo así fotográfica? Como que yo le tomo una foto con mi mente a ese momento que estoy viviendo y siempre me acuerdo. Y si no, les voy a recomendar Memorin 500. Entonces, vamos a continuar la siguiente diapositiva, Milton. Me pareció muy bonito esto, que tuvieras colocado sentimientos, inclinaciones, acciones y virtudes. Bueno, tú colocaste una pirámide, aunque no es algo piramidal, pero ciertamente Juan Eudes nos va a hablar de eso. Ahorita les voy a hablar en las diapositivas, en la presentación que tengo de esta realidad. Juan Eudes nos va a hablar de los sentimientos de Jesús, de las inclinaciones, o hablemos de las intenciones de Jesús, de sus disposiciones, de sus estados, misterios y de sus virtudes. Lo más importante desde cualquier carisma, ¿qué va a hacer? Encarnar las virtudes de Jesús. Encarnar las virtudes de Jesús. Lo importante acá no es tener tantos carismas, es vivir las virtudes de Jesús, encarnar esas divinas virtudes. Eso va a ser lo más importante. Los carismas van a venir por añadidura y eso siempre lo tengo presente. Listo. Continúa. Entonces, bueno, acá igual, solamente tendría que decirte que no tenemos sino un solo mediador, dirá creo que Timoteo, si no estoy mal. Solamente tendremos un solo mediador. Yo te entendí, creo que todos entendimos que hablar de la intercesión de los santos, pero la función de ellos de intercesores y el único mediador es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengas en cuenta a la hora de hablarlo. Y ya, o sea, creo que la kenosis, ustedes vieron es otra palabra griega, kenosis. A ver, grábesela en su mente, kenosis. La kenosis significa vaciamiento. ¿Qué significa? Vaciamiento. Kenosis con tilde en la E. Ese vaciamiento del que nos habla Juan Eudes en los fundamentos de la vida cristiana que usted ya leyó. El desprendimiento de sí mismo. Ayer leí una frase de Teresa de Jesús que decía que el desprendimiento de nosotros mismos era dejarse abrazar todo por Dios. Qué bonito. Dije, de acá Juan Eudes debía, porque Juan Eudes debe de la espiritualidad carmelita. Y bonito que Milton haya colocado al corazón de Jesús y el corazón de María. Si usted lo ve, es un corazón totalmente distinto al que usted y yo estamos acostumbrados a ver. No tiene espinas. No tiene espinas. Milton, si quiere, por favor, amplía un poquitico ahí. Entonces, yo les voy a recomendar para que sigamos estudiando esto. Sigamos estudiando. ¿Por qué digo que no tiene espinas? Porque el corazón de Jesús no solamente es dolor, sino que es amor. Antes que todo, porque el corazón de Jesús, ¿quién es?
Nadie. Virgen. ¿Quién es el corazón de El Jesús? Espíritu Santo. El Bueno. Espíritu Santo. Es muy bien, hermana Ernestina. Todos deberían encender ese micrófono cuando yo pregunte algo porque para eso estamos aprendiendo. Entonces, el Espíritu Santo es el amor. No quiero decir que no, que Juan Eudes no hable de la reparación. Él habla de la reparación. Él habla de que hacemos sentir dolor al corazón de Jesús. Pero por encima de eso está el amor. Por encima de eso está el amor. Por eso el corazón de Jesús para nosotros, los eudíces y las HMRM, antes que consistir en dolor, es amor. Muy bien, Milton, te felicito. Ojalá que este corazón que dice cristocéntrico también diga corazón patrogenético y neumatocéntrico. ¿Listo? Te felicito. Muy buena presentación. Deja de presentar, por favor. ¿Han ido aprendiendo? Eso es bueno. Ustedes dirán, Alejandro es un inquisidor que no me puso a sacar y a leer y a repasar. Y eso yo no entiendo nada, pero es que esto les está ayudando a ustedes. ¿De qué manera ustedes se van a formar? ¿Así? Bueno, hermana Ernestina Arevalo Gutiérrez, y después sigue la hermana Amparo, y después sigue la hermana Ley. Escucho esa glosolaria que va a salir. Si lo quieres ampliar, toca acá donde ve el menos, al ladito hay como una pantallita. O dale F5. Eso. Ok, enciende el micrófono. Tienes el micrófono apagado todavía, hermanita. ¿Qué le pasó? Ya, dele con la flechita. Usted le da F5 y usted comienza a darle con la flechita y ya se deja manejar por usted. Vuélvelo a colocar en el inicio. ¿Soy yo o no escucho a la hermana Ernestina? ¿O soy el único que no escucha a la hermana Ernestina o somos todos? No se escucha nada. No se escucha. A ver, dejemos de presentar y vuelves a presentar, hermanita. Vuelve a presentar. Listo. Ok, en la parte, eso. Muy bien. No la escuchamos, ¿cierto? O darle aquí en el microfonito como en una flechita y darle No, igual al sistema. ella lo tiene encendido. Sí, Hermanita, si no tiene audífonos, conéctese desde el teléfono y nos habla por el teléfono. o de pronto que intente salir y volver a entrar, Ah, también. que de pronto fue que le dio aquí clic en el micrófono y algo pasó ahí.
Bueno, mientras la hermanita Ernestina va resolviendo ahí, sí que entonces le voy a pedir a Lady Johanna que exponga. Tranquila, hermanita, ya vas a tener momento para después. Habla ahí a ver si ya, si quieres sale y vuelve a entrar. ¿Listo? Lady Johanna. Bueno, pues yo no hice diapositivas, yo hice solo un dibujito así como de un niño. No sé si se alcance a notar. Pues bueno, en este dibujo quise representar lo que San Juan Eudes nos dice que Jesús tiene dos tipos de cuerpo, que ya nos los han expuesto también nuestros hermanitos. Entonces, el cuerpo espiritual, en el que nos unimos a Él por la fe y por el bautismo, y nos hacemos pues en el cuerpo místico que es la iglesia, somos sus miembros y Él es la cabeza. Y también está el cuerpo corporal, que se hace manifiesto en la Eucaristía. Pues por eso también de pronto ese dibujito del cáliz y la Sagrada Hostia. Bueno, y el que nos anima como cuerpo es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Pues lo representé en una palomita. Y el corazón como está representado en San Juan Eudes, que es como una hoguera de amor en llamas, pues porque precisamente al continuar la vida de Jesús, es el tener sus mismos sentimientos, sus mismas disposiciones, pues es precisamente tener su mismo corazón. Entonces, pues por eso lo representé en estos dibujitos sencillos. Y bueno, y teniendo presente pues la vida santa de Jesús la debemos continuar en todas las acciones para que Él viva y reine en nosotros, en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, en lo que sentimos, vivimos. Y como dice San Pablo también, es como eh, vivir ocultos con Cristo en Dios, de tal manera que ya no aparezcamos nosotros sin perder nuestra identidad, sino que es como divinizándola, porque para eso el Señor se hizo carne. O sea, se hizo verdadero hombre precisamente para elevar nuestra humanidad, para que ya no sea solo pues meramente humana y meramente algo, ¿cómo decirlo? Sí, algo meramente así que, pues sí, el cuerpo se acaba, la muerte, pero hay algo más y el mismo Señor le dio esa dignidad divina y santa, tomando él un cuerpo mortal y haciendo todas las acciones ordinarias que cualquier ser humano hace, para de este modo también elevar nuestra dignidad y pues darle ese valor y ese toque divino. ¿Qué más puedo decir? Eh, bueno, en esa íntima unión que llegamos a tener con Él como sus miembros, San Juan Eudes nos llega a decir que ya nosotros somos carne de su carne, somos huesos de sus huesos, o sea, la unión es realmente íntima. O sea, no se puede concebir una iglesia sin su cabeza, que es Cristo. Entonces nosotros como creyentes debemos también continuar esa vida en el amor, que pues es a lo que Él nos llamó, que seamos uno solo, para que el mundo crea. En el Evangelio de San Juan, es como su oración, esa oración que llaman sacerdotal, cuando se dirige al Padre, es que nosotros seamos uno por el amor, para que los demás al vernos en ese amor
pues crean y glorifiquen al Padre. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Lo que tengas, tranquila. Sí, encierra eso. El verbo encarnado, Jesús se hizo hombre para elevar nuestra dignidad, para mostrarnos el camino y como tú decías, hermanito Alejito, que es el mediador, el verdadero mediador entre el Padre y nosotros. Entonces ese puente que nos ha reconciliado con Él, a pesar de nuestros pecados, que habíamos como roto esa amistad con Dios Padre, pues Él envió a su único Hijo, la palabra hecha carne precisamente para volvernos para reconciliarnos con Él y abrirnos las puertas de la vida eterna y pues permitirnos precisamente ser santos, porque imitamos y continuamos la vida de Jesús. Muy bien, Lady. Bien, Lady, como les he dicho a todos, los felicito. Has recogido el tema. Es todavía más complicado cuando uno no realiza una diapositiva, por eso también fui muy comprensible con los demás hermanos que realizaron los dibujos. Estuvo bien, estuvo bien. ¿Qué para mejorar? Bueno, ahorita nos mandas la foto del dibujo. Si tú estudiaste, o sea, segura de lo que estás diciendo. Segura. Eso siempre. O sea, los demás estamos escuchándote y frente a eso estamos recibiendo parte de lo que es la enseñanza que tú nos la estás dando. De resto, yo creo que lo hiciste bien, siendo tu primera vez exponiendo otra vez después de tanto tiempo. Te felicito por eso. Muy bien por la exposición. Muy bien por el dibujo. Bueno, te vamos. La hermana Ernestina no ha ingresado. Anita, ¿le puedes escribir, por favor? O si no, continúo yo. A ver, ¿cómo se han sentido mientras ya Anita nos comunica? Quiero que todos encendamos el micrófono en estos momentos. Jenny, Ligia, Amparo, Amparo Felipe, Liliana Perdomo encienda también la cámara, Marta, Ana, Lady, ¿cómo se sintieron en estudiar y en exponer? Sí. A ver, Ligia, ya que habló. Ay, qué pena. Es que mi mamá me preguntó que si tenía de cuánta, yo le que sí. No, pues muy interesante porque pues estudiamos el tema, lo analizamos y pues las dudas dudas que de pronto, o sea, teníamos, pero al mismo tiempo no las sabíamos cómo plasmar, tú no las has aclarado. Muy bien, Ligia. Jenny. No, pues Alejito, pues primero que todo nervios, pues el tema un poquito complicado para mí, porque es nuevo y pues un poquito de nervios al exponer, pero pues gracias a Dios pues lo pude hacer. Bien, Jenny. Y de eso se trata. De eso se trata, porque siempre vas a encontrar cosas nuevas. Correr sería lo más cobarde que pudiéramos hacer. Y créanme que yo casi corro cuando llegué al minuto de Dios. Yo decía, yo no puedo con todo esto. Claro, yo salí, y con el debido respeto, yo salí de una escuela, un colegio básico, llegaron a la universidad que me exigían de todo, yo decía, yo no voy a poder. Sin embargo, aquí estoy todavía. Llevo 6 años y el Señor me ha respaldado. Y así les va a tocar a ustedes. Ustedes van a dar testimonio de cómo han podido. Vamos a hacer una cosa porque yo que estamos más o menos cansados. Porque claro, llevamos tanto tiempo sentados escuchando. Voy a regalar 10 minutos para que tomen agua, coman, dije va a comer y volvemos en 10 minutos, ¿ok? Pero en punto.
O sea, son las 9:21, serían las 9:31, 9:32 máximo estar acá otra vez, ¿no? No, No, pero su No, horario es distinto, hay que Amparo. seguir, Su hora- hay que seguir. Entonces, Bueno, ok, está bien. 10 La 10 obediencia. minuticos y ya, y vuelven otra vez, ¿no? 10 minuticos. Ok, Y ya continuamos. sí. Entonces, vayan al baño, después no van a estar pidiendo permiso para ir al baño. Amparito vaya estudiando. Amparito sigue.
Bueno, ya estoy por acá, 9:31, cumplidito. Qué bueno. Amparo Manrique, entonces para que comiences tú la exposición, los que van llegando por favor enciendan las cámaras. Bueno, yo creo que ustedes no me escucharon lo que yo leí primero, ¿no? No, señora, porque se trabó todo el internet. Y les pido que me disculpen o me perdonen porque lo que tengo escrito fue lo que yo entendí y yo no presento como mis hermanitos diapositivas ni dibujos porque no soy buena para dibujar, nunca he sido buena. Entonces, en la escuela, en el estudio, yo pagaba para que me hicieran los dibujos. Entonces, esa es la realidad. Bueno, acá dice, la vida del cristiano continúa la vida santa de Jesús. Jesús me dice que no es solo mi Salvador y soberano, sino que también es nuestra cabeza de la cual somos su cuerpo y sus miembros. Pues estamos unidos a Él por nuestra fe desde el bautismo. También en la Santa Eucaristía estamos unidos a Él y nos une el Espíritu Santo para vivir de su vida. Por lo tanto, estamos llamados a completar la vida de Jesús, o sea, ser otro Jesús en la tierra. El Señor nos afirma siempre que Él es la vida, por lo tanto tenemos vida por Él. El Señor siempre nos dice, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. El cristiano, como otro título, el cristiano, otro Jesús sobre la tierra. Nosotros somos los miembros, pues Jesús es la cabeza de la iglesia. Por eso nosotros estamos llamados a sobrellevar todos los sufrimientos con amor, pues Jesús sufrió mucho por nuestra salvación. También debemos llevar a nuestros hermanos a que sean también otro Jesús en la tierra. Dice, la formación de Jesús en mí. Nos damos cuenta que Jesús sufre en estos momentos, tiempos dolorosos. En estos tiempos sufre dolores de parto, como lo sufrió María también por todo lo que está pasando en estos tiempos. Así que, bueno, ahí dice eso, así como se formó Jesús en las entrañas de María, por su humildad, obediencia, también nos pide a nosotros para formarse en nosotros. Si Jesús se forma en cada uno de nosotros, seremos buenos cristianos. Para que Jesús, dice, a lo último que escribí, para que Jesús se forme en mí, debo de abandonarme más a los pies de Él, desprendiéndome de las cosas del mundo. Pues yo estoy en el mundo, pero no soy no estoy del mundo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir acá, que nosotros ya como vamos en este caminar, pues como digo yo y como decimos muchos, ya nosotros no sabemos o creemos que son del mundo, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor a través de este caminar nos ha cambiado, nos está transformando y ya nosotros, como en el caso mío, a mí yo me anhela nada de las cosas del mundo, fiestas, bailes, cosas del mundo, ni siquiera ver televisión. Yo no veo televisión. Entonces me siento que para mí ya no es eso, las diversiones, que mi hijo me dijo ahorita el puente que pasó, madre,
¿usted por qué no va con nosotros para Ibagué? Se le va a celebrar el cumpleaños a Leila. Le dije yo, no, papito, a mí no me preocupa nada de eso. El domingo tengo servicio en las 2 iglesias, yo tengo esto, yo tengo el otro, tengo compromisos con Dios y a mí ya no me anhela nada de eso. Por lo tanto, así como digo yo con las vacunas, lo de las vacunas que me dicen que, ¿por qué no me he vacunado? Porque no quiero. Pero es que van a llegar al tiempo de que no van a dejar entrar sin carnet de vacuna a un centro de salud, a un no sé qué, a un supermercado, que no van a dejar salir a viajarles. Yo les digo, a mí no me preocupa viajar a ninguna parte. Aquí me quedo en Flandes. Y si no me dejan entrar al supermercado, algo, yo mando que me los compren los que vacunan, porque yo no me quiero vacunar. Entonces, así, yo me siento que estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo y le doy gracias a Dios por eso, por haberme tocado ese corazón, haberme llevado en ese camino y quiero seguir. Lo que pasa es que yo soy mala para este estudio, para dibujar y todo eso, pero pues eso es lo único que yo escribí, relacioné. Bueno, Parito, me parece muy bien el tema, como lo diste, lo relacionas directamente contigo. Creo que recogiste todo lo que dice parte de la formación de Jesús en nosotros. Te felicito por eso, aunque no está dijo, me pareció muy completo. Me pareció muy completo. Bueno, sin llegar acá a una discusión ni nada por el estilo, porque no pretendo eso. Recuerda que Juan Eudes dice que hay que santificar todo. Todo. Sí. Hay que hacer de todo una oración. Cuando el Señor te permita ir a esos encuentros con tu familia, cuando te permita ir, y cuando tú quieras también, porque es una decisión tuya, haz de eso una oración también. Haz de eso un motivo de alabanza a Dios. Haz de eso un motivo de gloria a Dios. Que todo eso de gloria a Dios, dirá el padre Eudes y el padre Álvaro también lo reafirmaba el año pasado. Decía, aun cuando voy a piscina, decía él, que cada abrazada sea un motivo de gloria a Dios. En tus acciones, en el compartir con tu familia. A veces el Señor nos lleva a esos compartires, quizá no a ser igual que todos, eso es claro, sino hacer luz en medio de esa oscuridad, ¿cierto? Hacer luz. Entonces, por lo menos yo le conté ese testimonio a Ana y a varios. A mí me tocó un día me dijeron, venga a hacer una oración en la casa con otro seminarista, otro candidato eudista, y me fui yo a hacer la oración. Resulta y pasa que solamente había, el que me invitó a la oración, solamente él estaba en sano juicio, los demás estaban borrachos. Ay, Dios. Yo hubiera podido decir, no, porque ustedes están borrachos. Yo dije, no, acá Dios me mandó con una misión y que ellos estén así no significa que yo tenga que estar así. Entonces, ¿yo qué hice? Yo comencé a hablar de Dios y evangelizar y ellos me pusieron mucho cuidado aún en medio de sus borracheras. Y esos muchachos, en medio de todo eso, comenzamos a orar y vivieron la presencia de Dios. Tienen todavía marcado eso en su corazón. Entonces, la misión de nosotros como cristianos y siendo otro Jesús en la tierra. Mire que Jesús llegó a las bodas de Canaán y no llegó a ser igual que todos. Ahí comenzó su acción misionera. Entonces, en ese orden de días que yo te digo, cuando llegues a tomar la decisión de ir a otro lado, porque no, tú lo has dicho bien, no somos del mundo, aún en nuestro lenguaje tiene que cambiar, ¿no? Nuestro lenguaje debe cambiar por completo y tener el lenguaje de Jesús. Comunicar la persona de Jesús también significa comunicarlo por mi lenguaje. En todo tienen que mis acciones, aún la manera como yo me expreso, como yo digo, como yo me refiero al otro. Juan Eudes tiene una oración, dice, perdóname Dios porque no me relacionó contigo ni prójimo de la mejor forma. Listo. Gracias, Amparito. Muy bien. Vuelvo y reitero muy bien como dice el tema. Así usted también. Y a todos que me disculpen todo lo que no hago. Bueno, les voy a dar una primera parte del tema y en 8 días terminamos. A ver, voy a ver si ya puedo compartir acá. ¿Logran ver? ¿Sí logran ver? Sí. Ok. A ustedes les mandé a repasar algo para que no llegaran a la clase como que perdidos.
¿Sí se acuerdan que les mandé a repasar? Hasta aquí llegamos. Nos va a regalar un libro. No, les voy a Una regalar Biblia. la Las lecturas obediencia como bíblicas. todo. Mateo 1, 18, 26. Mateo y Lucas. Oh, Lucas sí, los 1, textos bíblicos. 26. La ¿Y encarnación. leyeron? Sí, ¿Sí leyeron de verdad? sí. Vamos a compartir porque. ¿Y de qué hablaba? No me digan todo el texto completo. ¿De qué hablaba? A ver, mamá, que dice que sí. De la concepción y nacimiento de Jesús. Ah, de la encarnación. La concepción es otra. Ahí me quedó callada, ¿cierto? Ay, mija. Así como fue Ahí no me- concebido. A mí no me meten los dedos a la boca. Me metieron con el que no era. Concebido, fue concebido. Ay, sí, ahí dice así. Mateo hablaba del origen de Jesús. Y en Lucas Aquí dice concepción virginal y nacimiento de Jesús. anuncia el nacimiento de Jesús, María, de Jesús. Bueno, ustedes leyeron, ustedes saben de qué vamos a tratar hoy. No están perdidos entonces. Los concilios, si no entendí. Bueno, tranquila que eso vamos a tratar ahorita. 3 concilios, ¿cierto? 3 concilios hay en la iglesia. Primer concilio, ¿cuál es? Concilio de Nicea. Nicea. Sea, Efeso y Macedonia. Calcedonia. Yes. Calcedonia, exacto. Estos concilios responden a, yo les decía hace 8 días, responden a unas herejías en contra de la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo así? Sí, algunos creían que Jesús no era un ser humano, decía Arrio, es una criatura perfectísima, pero no es Dios, decía Arrio. ¿Cómo responde la iglesia diciendo sí? Jesús tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús es humano y Jesús es divino. Por eso hablamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cuál es cuál es la otra herejía que salió dentro de esos, que el concilio de Nicea luchó? Precisamente una que sacó un obispo que se llama Macro, que es el docetismo. Y ese docetismo niega, o sea, el primero negaba la divinidad, y lo de Arrio. Macron va a negar la humanidad de Jesús. ¿Sí? Entonces dice que él tiene apariencia de hombre, pero que no, o sea, no es hombre, que tiene apariencia, pero no es hombre. Entonces Macron va a negar la humanidad de Jesús. Arrio niega la divinidad, Macron niega, ¿qué? La humanidad. La divinidad niega, pero la segunda va a negar la humanidad. Entonces, des en cuenta que esas herejías ayudaron a reafirmar lo que la iglesia ya proclamaba desde antiguo. ¿Ustedes escucharon eso dentro de los videos? ¿Sí lo alcanzaron a escuchar? Sí. Bueno, se trata de eso. Los concilios no es que proclamen otra verdad. Los concilios reafirman eso. Luego viene otro concilio y se llama el concilio de Éfeso, y este ciertamente va a luchar contra la herejía de nestorianismo. ¿Sí se vieron ese video? Sí. ¿Y cuál es la herejía del nestorianismo? A ver, ¿quién me quiere decir? Lady Johanna, Ana o Marta, que tiene el micrófono prendido. ¿Quién fue Nestorio? Ella hablaba de Nestorio. ¿Quién fue Nestorio? Nestorio era un obispo. Nestorio sí, ese era un obispo. ¿Qué pasó? Él empezó en 1428. En el 428. ¿Qué pasó? Él fue donde unió donde la divina unión noroccidental o memorial. Hablaba de las dos naturalezas de Cristo. ¿Cómo? Hablaba de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. ¿Y qué hablaba? O sea, este obispo Néstor no estaba de acuerdo con las dos naturalezas de Cristo, que fuera divina y que fuera humana. Decía que Cristo no era Dios, sino un portador de Dios. Imagínense.
Imagínense con lo que salió. Bueno, eso suena como si fuera los nombres de unos vecinos que tuvimos cuando dicen Néstori. Es Nestorio. Yo tenía una vecina que le colocaban a los hijos que es Kenéforis. Con todo respeto. Entonces, es Nestorio, no Néstori. Te oímos mal, Alejito, Nestorio. Nestorio. Bueno, los hice reír por lo menos. Néfori, Néfori. Entonces, esta herejía se va a llamar por el nestorianismo. Entonces dice que Cristo tenía dos personas para cada naturaleza. Imagínense. Cristo es una sola persona que comparte dos naturalezas, la humana y la divina. Pero en la historia va a decir que tiene la naturaleza, tiene dos personas. O sea, tiene persona humana y tiene persona divina. Y que María no era madre de Dios. Ay, sí. Cristo. Sino madre de solamente. Por eso. Ella era, la Virgen era Cristótoco, ¿cómo es? Cristótoco. Cristo Teotocos, sí. Y tiene que ser Teotocos, que es la madre de Dios. Exacto. O sea, porque ella era madre de Cristo, mas no era madre de Dios. Ajá. Exacto. Muy bien. Entonces, hablar de eso, mire que detrás de las dogmas cristológicos están los dogmas marianos. O sea, gracias a ese dogma de que se cree que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, se dio el dogma de que María es madre de Dios. ¿Y esa fiesta cuándo la celebra la iglesia? Madre de Dios. Ay, Señor de Cristo. El 1 de enero. El 1 de enero. Muchos se dicen, me voy para la misa de gallo. ¿Cuál misa de gallo? Usted se va para la misa de la Virgen de María, Madre de Dios, de la Teotocos. Pero la gente se va para misa diciendo que es que no para misa de gallo para que me vaya bien el año nuevo. ¿Qué cuentos? Estamos precisamente viviendo las vísperas de la Virgen María como Madre de Dios, la Teotocos. ¿Sí? La Teotocos. Teotocos. Entonces, mire que eso vuelve y nos ayuda a aterrizar un poco más. Yo les dije que nos demoramos un poquito más. ¿Está confundida, Ligia? Sí, porque es que, o sea, yo por lo que vi, o sea, todo habla como la iglesia se divide y cómo o sea, hay contradicciones entre Jesús, María, o sea, contradicen las cosas. O sea, bueno, sí, señor. Eso pasó. Eso son las herejías. Eso son las herejías. Y eso fue lo que ocurrió en la iglesia en los primeros siglos. Sí. Eso ocurrió. Pero para eso eran los concilios. Exacto. Que se hacían. Para hablar sobre esos temas y dejar lo que realmente la iglesia estaba segura de lo que tenían que enseñar, o sea, lo que iba a quedar como el dogma, la enseñanza en la palabra. Exacto. En el video sobre Nestorio, el concilio de Éfeso, dice que quien respondió en contra de eso fue un obispo, otro obispo. Quien respondió en contra de Nestorio, ¿quién fue el obispo? Ay, el obispo no. San Cirilo. San Cirilo de Alejandría. Yo tengo San Cirilo. San Cirilo. De 200 obispos. Exacto. San Cirilo respondió en contra de eso. Pero resulta y pasa que Nestorio San Cirilo tenía al emperador Teodosio de su mano. Y solamente era el emperador quien podía levantar un concilio. Sin embargo, el Papa le ayudó y lo que pasó fue que el Nestorio le dijo a Teodosio que no, que se fuera por su doctrina y eso. Sin embargo, San Cirilo dijo no. Y el concilio lo que hizo fue denunciar esta herejía y decir eso está mal. Eso hizo el concilio contra Nestorio y que se volviera a la verdadera fe, porque le había arrastrado muchos. Eso lo hizo San Cirilo de Alejandría, de Alejandría creo que es. Entonces, démonos cuenta cómo todo esto nos está llevando a aclarar quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús Cristo. Y viene otro concilio. A ver. Dice el concilio de Calcedonia. El primer concilio, el concilio inicial se celebra en el 325. El de Éfeso en el año 431, casi un siglo y algo después. Y el tercer concilio se celebra 20 años después, en el 51, ¿cierto? 451. Y el concilio de Calcedonia va a responder contra la herejía de, ¿qué herejía?
A ver, Ana Díaz, que está calladita. Ana, Monofisismo. monofisismo. Esa Ana piensa que yo no me he dado cuenta. Dios por Calladita. ayudarme. Ah, sí. Monofisismo. La herejía, el monofisismo, ¿qué para ustedes qué es esa herejía o qué dice? La naturaleza divina de Jesús. ¿Qué pasa? Lo humano y la divina también está hablando ahí. Sí, está hablando de las dos naturalezas de Jesús. Otra vez ahí. ¿Pero qué Verdadero pasó? Dios. O sea, Diga. aprobaron las dos naturales. Pues en este concilio fue donde aprobaron, aprobaron lo que nos han enseñado siempre, o sea, lo que sabemos nosotros, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que es la unidad perfecta de Jesucristo. Mire que esos Eso tres fue. concilios están respondiendo a tres herejías distintas, pero con una misma realidad. Jesucristo lo quieren desvirtuar en cualquiera de sus dos naturalezas, la humana y la divina. Ligia está más perdida que gallina creando patos. A ver, Ligia, voy a ser más claro para poder que tú comprendas y no, yo no puedo avanzar. ¿Sí? Porque necesito que usted también le quede claro. ¿Qué son los concilios? Los concilios son reuniones de obispos de todo el mundo que se reúnen para tratar de un tema en específico. El primer concilio, que es el concilio de Nicea, ¿por qué se llama de Nicea? Porque se celebró allá en un lugar que se llama Nicea, en Constantinopla. ¿Sí? Exacto. Entonces, estando allá en ese concilio, responden en contra de un obispo que está enseñando algo que no es. Entonces, este obispo se llamaba Arrio, y decía que Jesús no era divino, que Jesús era humano, solamente que era una criatura perfectísima, perfecta, pero que no era totalmente, no era alguien divino. ¿Sí? Entonces, a esto fue lo que respondió el concilio diciendo, esto no es así, eso no es así. Porque Jesús comparte la misma naturaleza del Padre, o sea, la misma divinidad. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de la esencia, ¿vale? La esencia de Dios. Entonces, eso es naturaleza. Entonces, Jesús comparte la misma esencia que el Padre, es decir, que ambos son Dios. Entonces, a eso responde el concilio de Nicea. Pero también el concilio de Nicea va a responder a otra herejía que se llama el docetismo. Esta herejía va a decir que la humanidad de Jesús, que va a negar la humanidad de Jesús. Mire que la primera herejía, Ligia, va a negar la divinidad de Jesús. La segunda herejía, ¿qué va a negar? La divinidad. La primera niega la divinidad y la segunda niega la humanidad. Exacto. ¿Por qué? Porque va a decir... Sí, porque va a decir... A ver. Y el de Calcedonia dice que es divino, pero no humano. El concilio de Nicea va a responder a dos herejías. ¿Cuál es la primera herejía? A ver, Amparo Felipe. Préndame ese micrófono. A ver, mientras Amparo repasa. Jenny, ¿cuál es la primera herejía que responde el concilio o que denuncia el concilio de Nicea? Que él decía que Jesús no era divino, que era humano, que era perfecto, pero que no era divino. ¿Cómo se llama esa herejía? Arrianismo. Estaban unidos, sí. Occidental y ¿Listo? moral. Arrianismo. También. Arrianismo. Arrianismo. Arrianismo, ¿por qué? Porque el que dijo eso llamaba Arrio. Grábense en eso. Cuando usted diga el arrianismo, usted tiene en la mente, ah, sí, el arrianismo dice que Jesús solamente fue una persona humana, una criatura perfecta, pero no divina. Eso es el arrianismo. Que es como creación nomás del Padre. Exacto. Ajá, Muy sí. bien. Eso. Va a haber la otra herejía en que va a denunciar el concilio. Herejía es un error doctrinal, ¿listo? Herejía significa error doctrinal. La otra herejía se llama docetismo. Entonces, el docetismo va a negar esta vez la humanidad de Jesús. Repito de nuevo,
La primera herejía, que es el arrianismo, va a negar la divinidad, y la segunda, que es el docetismo, va a negar la humanidad. ¿Qué va a decir el docetismo? Que Jesús tiene apariencia de hombre, ¿sí? Que Jesús tiene apariencia de hombre. Eso va a decir el docetismo. Jesús tiene apariencia de hombre. ¿Y qué va a decir el concilio? No es apariencia de hombre, él es verdadero hombre también. Comparte las dos esencias, Dios y hombre, las dos naturalezas. ¿Y quién dijo esa herejía? Macron, un obispo llamado Macron. Pasamos al concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso nos va a decir, o va a denunciar más bien, otra herejía. Esta herejía es totalmente distinta, pero también está jugando las dos naturalezas de Jesús. Entonces, esta herejía se llama nestorianismo. ¿Por qué? Porque quien la fundó, quien la proclamó, es Nestorio. Entonces, ¿qué decía Nestorio? Que tenía dos personas para cada naturaleza. Por lo que no se puede llamar a María como madre de Dios, porque era madre solamente de la persona humana. El concilio de Éfeso responde diciendo que Jesús tiene las dos cualidades, hombre y Dios, perdón. Y María era madre de Jesucristo en esas dos naturalezas. Que Dios no se hizo María. hombre, sino que se habitó en el hombre de Cristo. De Jesucristo. Exacto. Imagínense. Que habitó. No, es que es. Porque decir que habitar es como cuando Él habita en mí. O sea, Él habita en mí, pero yo no soy Dios. Eso era lo que decía Nestorio. Miren lo bonito de eso. Y el concilio de Calcedonia, ¿acuerden quién fue el que fundó la herejía del nestorianismo? Nestorio. Nestorio. La herejía del arrianismo. Arrio. Arrio. Y la herejía del docetismo. Ese no fue Macron. Macron, sí. Eso. Viene otra herejía, monofisismo. ¿Quién la fundó? Ese no fue Eutiques. Eutiques, muy bien. Y ese va a decir que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por la naturaleza divina. Divina. Eso va a decir. Eutiques va a decir que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por la naturaleza divina. Imagínense esos errores. Quedando así reducido Jesús solamente a la naturaleza divina. Eutiques es el fundador de dicha herejía y fue condenado junto con ella por el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Algo complicado de entender, ¿cierto? Yo lo sé. Para Sí, mí también ha sido algo. Yo he tenido más de 4 clases para atender esto y me tocó volver a leer para decirles esto. Pero no es imposible. Perdón. Y hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Ustedes son católicos y un católico tiene que estar bien formado. Hay que estar. Y eso es muy bueno. O sea, que si usted llega a unas parroquias y hablan del arrianismo, así yo sé que es el arrianismo. Ah, sí. ¿Quién nos formó? Alejandro Melo, no mentira. La comunidad, hijos e hijas de María Rosa. Un eudista, así es. Un hijo de San Juan Eudista. Viviendo el carisma de los eudistas. Bueno. Esto para que entendamos cómo la iglesia ha ido madurando en la fe, cómo la iglesia ha ido madurando en toda esta realidad de entender a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Porque estamos tratando el tema del verbo encarnado. Estamos tratando el tema del verbo encarnado. ¿Cómo así que Dios se encarnó? Sí, eso es lo que estamos tratando y vamos a seguir tratando. Ahora sí voy a presentar, ya que quedó un poco más claro este tema. Estamos hablando del verbo encarnado en San Juan Eudes. Entonces, tenemos que continuar. Recordemos que las herejías son errores doctrinales que han salido de acuerdo a cada época. Entonces, eso ayudó de alguna otra manera para que la iglesia madurara. Si no, la iglesia hubiera estado ahí. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí, señor. Bueno, voy a ampliar acá. A ver. ¿Logran ver?
No, Alejito, con esta deficiencia visual no alcanzo a leer nada. No, pero a ver, leo un poquito más. Nada. Pues Pues, no las entiendo, pero no las entiendo porque no las alcanzo a leer, porque están muy chiquiticas. Pero no, eso como después Ok. nos mandan el video. Sí, sí. Listo. Entonces dice, la Iglesia Católica, dice, la Iglesia Católica va a hablar sobre el verbo encarnado también. ¿Dónde va a hablar esto? En el Catecismo de la Iglesia Católica. No es el Catecismo de Astete o el que usted tuvo desde Eliezer Salesman con el que hizo su primera comunión. Es otro tipo de catecismo. Entonces, ese catecismo va a decir que el verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Imagínense eso tan bonito, porque decimos que Jesús se encarnó solamente para liberarnos del pecado. No, primero que todo, el verbo Jesús, que es la palabra de Dios, se encarnó para que conociéramos el amor del Padre. Y esto lo vamos a ver gracias a la primera de Juan 4:9, que dice que en esto se manifestó el amor de Dios que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su único Hijo para que vivamos por medio de él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mire que la primera realidad por cual se encarnó Jesús no fue para salvarnos del pecado, sino porque nos quiso amar primero y porque quiso compartirnos de la vida eterna. Tenemos que quitarnos de la mente que Jesús solamente vino al mundo a morir por nosotros. Él no vino por eso. Él vino primero fue amarnos y la consecuencia del amor fue la cruz. Eso sí fue consecuencia. Va a decir el numeral 459 que el verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Imagínense, el verbo se encarnó. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús es el verbo. ¿Y él se encarnó para qué? Para amar, para A salvarnos. ver, todos debemos de participar. Ustedes saben que me gusta que todos participen. Entonces, háganme el favor. Entonces, muy bien, Marta. Dice, y dice, ¿por qué va a ser el modelo de santidad? Porque él compartió toda nuestra naturaleza menos en el pecado. Es decir, que él, como decía Lady, Jesús fue al baño, Jesús le dio pecueca, Jesús se le entró basura en las uñas, Jesús le dio gripa, en fin. Y por eso y Jesús le tocó superar muchos dolores, el hecho de la muerte de José, según la tradición de la iglesia lo proclama, el hecho de que muchas veces tuvo que sufrir al otro. Entonces, Virgen Santísima. Entonces, Jesús se encarnó precisamente para darnos ejemplo, para ser modelo de santidad. Es decir, que sí se puede. Y va a tomar el catecismo, dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Eso va a ser en Mateo 11:29. Y va a decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena escucharle. Eso lo vamos a ver en Marcos 9. Es en efecto el modelo de las bienaventuranzas. Jesús es el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amados los unos a los otros como yo he amado. En este amor tiene como consecuencia la ofrenda más efectiva de sí mismo. El catecismo nos está hablando de que Dios se encarnó por amor, porque quiere ser el modelo de santidad, porque quiere precisamente ser el camino, la verdad, la vida, y todo eso tomado de la palabra de Dios. Vea que la misma palabra de Dios la que nos está afirmando quién es la persona de Jesús, porque se encarnó. Volviendo a tomar la frase de San Juan, dice el catecismo, de Juan 1:14, que lo vimos hace 8 días, la iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Es un himno citado por San Pablo. La iglesia canta el misterio de la encarnación. Y acá va a citar aquí, mira, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Acá se nos está hablando de 3 realidades: la preexistencia, la proexistencia y la exaltación. Escriban: preexistencia, proexistencia y exaltación. Bueno, más adelante va a hablar de la exaltación, acá no la... Pero ¿qué es la preexistencia? Hablar de que Jesús ya era Dios, Jesús es Dios. Dice, ¿cuál siendo de condición divina? Mira, acá ya me está hablando de la preexistencia de Dios. ¿Cuál es la proexistencia?
dice que se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo, es decir, su humanidad. ¿Cuál es la exaltación? La resurrección. Esa es la exaltación, aunque acá no la nombre, pero más adelante en el libro de los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 en adelante, va a hablar de que Dios lo exaltó sobre todo nombre. Eso es la exaltación, la resurrección. La que Preexistencia, preexistencia, proexistencia, exaltación. Hablemos del misterio de la encarnación en nuestro Padre San Juan Eudes. Qué pena se me hizo. ¿Ya les habían hablado de San Juan Eudes en el misterio de la encarnación? Por supuesto. Este pecador les ha hablado. Entonces, hablar del misterio de la encarnación en nuestro Padre San Juan Eudes es muy gratificante porque este gran santo va a ser arrebatado por un gran amor al verbo encarnado, a la palabra hecha carne que es Jesús. Quiero que Amparo Felipe, ya que tiene el micrófono encendido, ya los estoy viendo, me ayudes con la lectura en esta diapositiva. ¿Alcanzas a ver o coloco a alguien que tiene computador? ¿Se alcanza a ver? Sí, está bien. En San Juan Eudes, qué milagro ver dos naturalezas infinitamente distintas, la una de la otra, la naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas tan estrechamente que hacen una persona. Qué milagro ver al Verbo encarnado salir de las entrañas sagradas de una virgen, sin afectar su integridad. Muy Ay, qué bien. hermoso está. Muy bien, sí, es muy bello. Vea, San Juan Eudes siempre se nos presenta como un pastor, Juan Eudes como un orante, pero pocas veces se nos presenta como un teólogo. Y acá es todo lo que está hablando Juan Eudes, es teología pura. Prácticamente ustedes están estudiando teología gracias a San Juan Eudes. Y lo han estudiado a lo largo de este tiempo, porque estos son temas teológicos. ¿Cómo les parece? Ya pueden ir a estudiar en un instituto teológico y ya van a entender un poco más. Entonces, vean que San Juan Eudes va a decir que ver qué milagro. O sea, ¿cómo lo expone? ¡Qué milagro! Y lo pone acá en signos de admiración. ¡Qué milagro! ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido así admirados por el Verbo encarnado? Pocas. Yo creo que nunca. Todos los días debemos de sentirnos admirados, maravillados, extasiados por ese Verbo. Dice, qué milagro ver dos naturalezas infinitamente distantes, la una de la otra, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que le estamos hablando ahorita, unidas tan estrechamente que hacen una persona, hablando de Jesús. Qué milagro ver al Verbo encarnado salir de las entrañas sagradas de una virgen, sin afectar su integridad. Eso es teología. Juan Eudes está hablando que María está ahí, con eso está afirmando que María es madre de Dios. Automáticamente. María que fue virgen antes, en y después del parto. Y después, Ok, vamos a continuar. Juan Eudes, siendo fiel discípulo del cardenal Pierre de Beril, va a tener el misterio de la encarnación como uno de los misterios más importantes de la vida cristiana, pues este es base de todos los demás misterios de la vida de Jesús. Sin este misterio admirable, no hubiera vida oculta y pública, pasión y muerte, resurrección y la vida gloriosa. Todo lo anterior es gracias a la encarnación que manifiesta el amor de Dios por el hombre, de acuerdo a las enseñanzas de quien es Padre, Doctor y Apóstol del corazón de Jesús y María. ¿Quién es el Padre, Doctor y Apóstol del culto del corazón de Jesús y María? San Juan Eudes. ¿Quién? San Juan Eudes. Tome agua. Estoy afónica. San Juan Eudes. Acá cité a alguien que se llama Pierre de Beril. Ahora François. ¿Para qué? Para hablar un poquito más en español, Pedro de Beril, digámoslo así. ¿Quién fue Pedro de Beril? Ustedes vieron esa clase y espero que no me hagan sacar más canas porque ahí sí me voy de para atrás. ¿Quién fue Pedro de Beril? A ver, Marta no me va a responder. Otro.
¿Nadie? Ana Díaz, dígame por lo menos usted que usted es la formadora de esta comunidad. Bueno, ¿Quién fue Pedro de pues Berín? no sé si de pronto, No, ¿cómo que no sé? A usted, sí, si de pronto lo confunda, pero él fue, en San Juan Eudes se empezó a formar con los jesuitas, pero pues él empezó a sentirse muy atraído por el oratorio, que era como un seminario que este padre pues estaba digamos, constituyendo, y este padre fue el que empezó a meditar, a contemplar a Jesús, sobre todo en el misterio de la encarnación, y esto pues realmente cautivó a ese joven San Juan Eudes, y pues de ahí fue donde él pues empezó a construir pues esta espiritualidad. muy bien, Ana, muy bien. Está ahí tanteando, pero bien. Milton Landaverde, ¿quién fue Pedro de Berín? Parafraseando, no recuerdo bien, pero creo que recuerdo que es como el fundador de la Escuela de Espiritualidad Francesa, Muy bien. junto con Contra, San Juan Eudes, o sea, fueron sus discípulos de Pedro de Berit, fundadores de la Escuela de Espiritualidad Francesa, a la cual San Juan Eudes perteneció. Exacto. A ustedes les enseñaron iniciando este curso las fuentes místicas en San Juan Eudes y nombraron a 4 grandes. Pierre de Berín o Pedro de Berín. El segundo fue San Juan Eudes. No, mentira, de Condrá, San Juan Eudes y Monseñor Monsieur Ollier o Juan Jacobo Ollier. Entonces, no sé por qué se les olvida, son cosas que tienen que uno ir asumiendo. Pierre de Beryl, el que usted ve en esa foto, fue el maestro de San Juan Eudes, como decía Ana. Él fundó el Oratorio de Jesús, que era una congregación que se dedicaba también a la formación sacerdotal. Ahí sí Jenny se escondió. Estoy escribiendo. Ah, sí. Ahí sí, mamá apagó la cámara. Y Lady Johanna, ni se diga. Entonces, Pierre de Beryl es el que va a tener una experiencia primero con el verbo encarnado. Ya vamos a profundizar más en eso. Entonces, él fue el que le enseñó a San Juan Eudes eso. Y Juan Eudes va a decir que si en el misterio de la encarnación no hubiera habido el misterio de la vida pública, la pasión, muerte, resurrección, la vida oculta y hasta la vida gloriosa. Y mire que acá Juan Eudes va a resaltar lo mismo que lo que ha hecho la iglesia. No se encarna Jesús solamente por el pecado, sino por amor. Bueno, como nos estamos aprendiendo y se nos ha olvidado, le voy a pedir el favor en este caso a Milton que lea esta parte. El cardenal Pierre de Beryl era un sacerdote del siglo XVI que era parte de una familia de la nobleza. Estudió en colegio de los jesuitas llamado el Clermont, que ciertamente tuvo un amplio estudio en diversos temas bíblicos, escolásticos y patrísticos. Por tal motivo, su formación se dio en la Sorbona de París, respondiendo Perdón, así. ahí me quedó mal, es Sorbona. Okay. En la Sorbona de París, respondiendo así asimismo a todo lo que acontecía en su época, de manera especial los pobres y sacerdotes. Muy bien. Pierre de Beryl es un sacerdote, o era un sacerdote, sí, del siglo XVI, es decir, del año 1500, pero muere en el siglo XVII, en el año 1600. Y era parte de una familia de la nobleza, estudió en el colegio de los jesuitas llamado Clermont, y tuvo un amplio estudio en diversos bíblicos, escolásticos y patrísticos. La Sorbona es una de las mejores universidades del mundo, todavía. Y va a responder, imagínense, él va a responder a su época, con los pobres y los sacerdotes. ¿Más claro quién es el cardenal Pierre de Beryl? Espero que no se les olvide. El cardenal Pierre de Beryl tiene un libro que se llama Las grandezas de Jesús. Y va a decir que la base, ahí en ese libro va a decir que la base de todos los misterios también es la encarnación.
vamos a leer esta parte y le voy a pedir el favor a Ligia. ¿Alcanza a leer, Ligia, ahí? Mire que para llegar a Juan Eude nos toca ir a Pierre de Beril porque Pierre de Beril va a ser una de las grandes fuentes para él. No entendí. Listo. ¿Ya El me primero escucha? sí, nos dice el primero de todos. El primero de todos los misterios en la encarnación debemos tenerle una especial devoción. En la vida itinerante del Hijo de Dios encontramos dos vidas, la interior y la exterior. Muy bien. Mire, el cardenal Pierre de Beril ya comienza a decirnos que lo primero de todos los misterios de la encarnación debemos tenerle una especial devoción. En la vida itinerante del Hijo de Dios encontramos dos vidas, la interior y la exterior. Acá repetí, perdón. Dice el cardenal, o sea, ustedes pueden decirme que la Eucaristía es otra encarnación. No, la Eucaristía no es otra encarnación. Porque si hablamos de que Jesús se encarna, no es una encarnación como tal la Eucaristía. Se encarna en nosotros. Porque lo que hace la Eucaristía es que se actualiza el misterio. La Eucaristía se actualiza cada vez que se celebra. No es que hayan, uno piensa a veces que son como 3 Eucaristías distintas. No, es la misma. Se actualiza el misterio de Cristo. La Eucaristía siempre está actualizando. ¿La Eucaristía es como una extensión de la encarnación? Sí. Dirá Juan Eudes que cada vez que participamos de la Eucaristía, encarnamos también la presencia de Dios. Pero no es que ella sea en sí una encarnación, sino que ella la extiende. A ver esto, Anita, léame por favor donde dice ahí, es el sacramento, la última parte, es el sacramento. Cada día es el sacramento de la presencia de Cristo, el don de Dios a los hombres. El sacerdote aparece así como el que tiene el poder de hacer presente a Cristo. Pone el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo actualmente, realmente y verdaderamente donde no estaba. En nosotros. Uh-huh. Cada día el sacerdote hace que Cristo se haga presente a su voz. Dios obedece a un hombre. Wow, escuchen lo que está diciendo el cardenal Pierre de Beril. Ese hombre es un maestro total de espiritualidad, por eso es el fundador de la Escuela de Espiritualidad Francesa. A ver, Milton. El cardenal Pierre de Beril se inspira para crear su espiritualidad en la espiritualidad de los místicos renanos, configurándola con la espiritualidad vecina de la encarnación. Algo semejante ocurre con San Juan Eudes, quien siguiendo los pasos, las enseñanzas de su maestro, bebe de estas dos espiritualidades y funda la suya, siendo estas don para la iglesia. Ok. El cardenal Pierre de Beril se inspira en una espiritualidad que llama la espiritualidad de los místicos renanos. Pero ¿quiénes son los místicos renanos? No son los que son demasiados enanos. En Alemania hay una región que se llama la región del Rin o la Renania. Renania. Entonces, de hablar de renanos es como hablar el gentilicio de los que son de allá. Esos místicos, está Thomas Kempis, que si ustedes han leído Virreino, Juan Eudes dice por 3 veces que hay que leer La imitación de Cristo de Thomas Kempis. Está el maestro Eckhart, está Ruiz Brockio, está Taulero, hay varios. Entonces, pero esos místicos solamente hablaban de una espiritualidad en la cual se glorifica a Dios, pero Dios está en la gloria y yo acá y ya no más. La espiritualidad teresiana ayuda a que esto se aterrice un poquito, porque eso que se vive con Dios se aterriza en nuestra parte humana. La espiritualidad teresiana, cuando habla de teresiana, se habla de Teresa de Jesús. Juan Eudes bebe la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. La encarnación, de manera especial. Y con esas dos espiritualidades, la renana y la teresiana, funda la suya, y que es un don para la iglesia ahora. Ustedes están bebiendo este don. Listo. Entramos a San Juan Eudes. Marta Ortegón.
San Juan Eudes. En todas sus obras estará citado textos bíblicos con referencia al tema de la encarnación. Sus obras mayores como Vida y Reino, El contrato del hombre con Dios y El corazón de María tienen como fundamento y dedicación a la encarnación del Señor. Exhorta a todos los cristianos de cualquier estado y condición a vivir este misterio en sus vidas, continuando y completando la vida de Jesús en la tierra. Muy bien. Acá está, uno, comienzan a decir que Juan Eudes es un hombre bíblico. Tiene toda su vida, su espiritualidad sentada en la encarnación en la Biblia. Dos, ¿cuáles son las obras mayores de Juan Eudes? Vida y Reino. Segunda. El contrato del hombre con Dios y El corazón de María. El contrato del hombre con Dios va a hablar del bautismo, ¿vale? Dentro de 8 días les voy a presentar como cuáles son todas las obras de Juan Eudes, porque a veces ustedes no saben. Y yo les hablo de tomo tal, y a veces quedan perdidos. Y no es culpa de ustedes, no es culpa mía que no les he enseñado eso. Y exhorta ¿a quiénes? ¿A quiénes va a exhortar? A los cristianos, a todos los cristianos de cualquier estado y condición. Es decir, sacerdotes, religiosas, laicos, cualquiera. Casados y no casados. Solteros y no solteros. A vivir este misterio. A ver. Esto, Lady Joana, ¿puedes leer, por favor? Hasta aquí llegamos. Mientras Lady Joana aparece, porque leerá hoy o dentro de 8 días, entonces le pido el favor a Jenny. Jenny, ¿puedes leer esta? El verbo encarnado, el misterio por excelencia y la tarea suprema en la formación de Jesús que nos señala las siguientes palabras de San Pablo. Hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Gálatas 4:19. Es el más grande misterio y la más grande obra que se hace en el cielo y en la tierra por las personas más excelsas de la tierra y del cielo. Es decir, por el Padre Eterno, por el Hijo y por el Espíritu Santo, por la Santísima Virgen y por la Santa Iglesia. Mire cómo, gracias Jenny, hablando acá ya Juan Eudes está hablando que ¿cuál es el misterio por excelencia y la tarea suprema? La formación de Jesús en nosotros, o la encarnación de Jesús en nuestras vidas. Juan Eudes comienza a, lo que le decía también a Ana, a fundamentar esto desde el texto de Gálatas 4:19, que dice que hasta no haber formado a Cristo en ustedes. La palabra formación no es una palabra netamente de Juan Eudes, sino de Pablo, pero Juan Eudes la va a tomar de él. Y dice, hasta no ver a Cristo formado en ustedes, sufro como dolores de parto. Hay que entender que quien se encarna es el Hijo, Jesucristo, nuestro hermano. Ciertamente la Trinidad está envuelta o está en torno a todo el misterio de la encarnación. Pero quien se encarna es Jesucristo. No se encarna el Padre, no se encarna el Espíritu Santo. Pero en todo lo que tenemos de visto, ya que tengo mis anotaciones, es Jesucristo quien se va a encarnar. Es Jesucristo. Y ese es el misterio por la excelencia. Y va a decir por eso Juan Eudes aquí, que esto va a ser la tarea de la obra suprema. Dice, por la Santísima Virgen y por la Santa Iglesia la Trinidad ha hecho este gran misterio. Pero vamos a hablar de cada una de las personas de la Trinidad en torno a este misterio. A ver, el Padre Eterno. Le pido el favor a Amparito, si puede leer. Amparo Manrique. Tiene el micrófono apagado, Amparito. No, tiene. El Padre Eterno es llamado Padre de las misericordias. Segunda de Corintios 1:3. Porque es el Padre del Verbo encarnado, que es la misma misericordia. Que la misma, o la misericordia misma. Gracias, Amparito. El Padre Eterno llama al Padre las misericordias. Para Juan Eudes, cuando llama al Padre Eterno, lo puede llamar Padre Eterno, Padre Celestial, pero sobre todo, Padre de las misericordias. Si usted me ha escuchado que siempre hablo del Padre de las misericordias, y es encarnando precisamente lo que Juan Eudes dice. Es el Padre de las misericordias, porque la mayor misericordia, ¿quién es? Jesucristo. Él es la misericordia misma.
Jesucristo es la misericordia revelada del Padre. Imagino que están anotando, ¿no? Jesucristo es la misericordia revelada del Padre. Sigamos entendiendo qué hace el Padre Eterno en esta obra de la encarnación. Le voy a pedir en este caso el favor, ¿a quién? A ver, ¿a quién veo por acá? A Marta. A ver, Marta Ortegón, y después va a leer Amparo Felipe. Bueno, lo más admirable que realiza fuera de sí mismo el Padre Eterno es formar a Jesús en el seno purísimo de la Virgen en el momento de la encarnación. Jesús mismo se forma en su Santa Madre y en su Eucaristía. Eso es su más excelente acción en la tierra. Mire lo que iba a decir Juan Eudes de cómo el Padre realiza. Dice, lo que realiza fuera de sí mismo el Padre es formar a Jesús en el seno purísimo de la Virgen. Grábense en eso. La obra del Padre es formar a Jesús en el seno purísimo de la Virgen y en el momento de la encarnación. Pero va a decir que Jesús mismo se forma en su Santa Madre y en su Eucaristía. Es su más excelente acción en la tierra. Amparo Felipe. La obra de la Trinidad, el Padre Eterno, para que se cumpla el designio o deseo inmenso del Padre Eterno de ver que Jesús vive y reina en nosotros, porque después de que su Hijo se anonadó por su gloria y por amor nuestro, quiere que en recompensa de su anonadamiento viva y reine en todas las cosas. Ama de tal manera a su Hijo que no quiere tener otro objeto de sus miradas, de su complacencia, de su amor. Por eso quiere que Él sea todo en todos. Muy bien, Amparo. El designio inmenso. Mire, estamos hablando de cómo el Padre actúa en este misterio de la encarnación. Dice, para que se cumpla el designio y deseo inmenso del Padre Eterno de ver que Jesús vive y reina en nosotros, porque después de que su Hijo se anonadó por su gloria y por amor nuestro, quiere que en recompensa de ese anonadamiento, es decir, de su vaciamiento, de encarnarse, vive y reina en todas las cosas. Vamos a ver hasta acá. Viva y reina en todas las cosas. Vea todo lo que se está viviendo en realidad. Hasta ahorita estamos comenzando con el Padre. Vamos a profundizar con el Hijo, el Espíritu Santo, en la Virgen, en la Iglesia y por supuesto en nosotros. ¿Cómo les ha parecido? O sea, es un tema muy profundo, muy, muy profundo. Juan Eudes lo especifica, Juan Eudes lo profundiza, Juan Eudes es un enamorado del Verbo encarnado. Y eso que ustedes están leyendo de Juan Eudes, ¿dónde lo van a encontrar? En Vida y Reino de Jesús en las Almas Cristianas. O sea, ustedes tienen en sus manos un tesoro. Hay que leerlo. El tesoro se luce. No lo dejen a un lado. El libro no es solamente para estudiar, es para orar también. Es un libro práctico. Juan Eudes, cuando lo haces como un libro práctico, no un libro de estudio solamente. Entonces, no lo deje de un lado como que, lo cojo los jueves y ya. No. Todos los días. Todos los días. Entonces, les voy a dejar de tarea, otra vez, para que no se me pierdan, porque yo sé que dentro de 8 días, si no les dejo tarea, me vienen igual y se me olvidó todo. Van a volver a leer van a volver a leer lo mismo, página 117 a la 119. Milton, me haces un favor, busca ahí en el índice de la página 138. Milton se quedó trabado, ¿cierto? ¿Quién tiene Vida y Reino ahí? ¿Todos? Página 138. ¿Cómo honrar los misterios de Jesús en el cuerpo, en el curso del año? Eso. Entonces, ¿Cómo es el título? ¿cómo honrar? En la página van a leer 117 a la 119 y de las... Que la mía es diferente. Ah, bueno. Mío, la formación de Jesús. La formación de Jesús, Marta. La formación de Jesús, sí, porque así es que me toca buscar. A ver, espera un momentito. Ah, no, van a leer desde la página 136 también. Escriban. Cuando ustedes van leyendo, van escribiendo para que se les vaya memorizando. 136, déjenme ver hasta aquí página.
Alejito, ayúdeme, por favor. Sí, Yo señor. tengo. Ya le ayudo. Ya le ayudo. Tienen como artica tareas. Dios mío, pues yo tengo que... Pero no. 136. Esperen un momentito, estoy acá revisando para ayudarles. Hasta la 149. O bueno, no, mejor no vayan a leer la 117 a la 119, sino van a leer desde la 136 a la 149. Que es como la devoción a los misterios del Señor, dice el título. Devoción. Y Devoción a los misterios del Señor. eso, ¿sí lo vieron ahí? 135. ¿Basta? Eso. Y termina en la página 149 que va a decir otras 7 maneras de honrar los misterios de Jesús. Anoten para que escriban en el chat y les recuerden los demás. Dice acá en 147, otras 7 maneras de honrar los misterios de Jesús. Ahí, desde ahí. Eso. Este capítulo. Eso. Hasta la 149 de su libro Amparo. Y del libro de Marta, basta donde dice otras 7 maneras de honrar los misterios del Señor. Ajá, listo. Es harta la lectura. Por favor, no se dejen quedar. Si ustedes quieren, hagan de esa lectura una oración todas las noches. Ahorita se van a acostar, lean una parte de eso. Y van anotando, vayan anotando. Si ustedes no estudian con juicio, si ustedes van a estudiar el día antes, el miércoles sí, acá van a llegar perdidos. Entonces, Milton, vas a leer de Vida y Reino, páginas desde la 136 a la 149. 109. Y escriban y traten de comprender. Los de Flandes, Jenny, yo sé que a ti se te está dificultando porque me lo dijiste, Ligia, mamá, ¿por qué no se reúnen en grupo a estudiar juntas? Les propongo, ¿no? No es obligación. Les propongo, pero dedíquense. O sea, no es que ya me dio sueño, me cansé y me paré, no. Dedíquense a estudiar. A estudiar. Entonces, reúnanse, estudien, igual a Amparo, Felipe, pues allá le tocó sola, le tocó irse para Colombia, que estoy en grupo. Igual Sí, Milton. vamos para allá. Páginas de las 136 a las 149. Hay que estudiar. Acá en Flandes. Hay que Alejito, estudiar. este es Ese. ahí Ese es el está. catecismo. Exacto. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase ahora. Anita puede dejar de grabar. Le damos gracias a Dios por este